Amados, hoy día vamos a tratar un tema que aparece en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Vamos a ver los versículos 7 y 8. Y que trata el tema lo que nos ha dado Cristo y lo que nos espera. Pongamos esta clase en manos del Señor, si podemos orar, y cierren sus ojos, por favor. Te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos da conocimiento de su palabra, la palabra de Dios, como aparece en la Biblia, y que nos da testimonio de Jesucristo. Gracias, Señor. Y te ponemos este pasaje, este tiempo en tus manos, Señor. Y te pedimos bendición de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Y leo entonces segunda de Timoteo 1, versículos 7 y 8. Y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En algunas traducciones dice espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús de Nazaret, desde que surge en el mapa del acontecer del siglo I en Israel, siempre demostró un espíritu valiente, de poder de Dios, del amor perfecto de Dios y dominio propio, aún frente a las circunstancias más adversas. Ya fuese frente a los dos endemoniados gadarenos o a los soldados enviados por las autoridades judías del Sanedrín, como también a los soldados del pretorio, e incluso al gobernador Poncio Pilatos, o a Herodes, o al sumo sacerdote, a Anás y Caifás, siempre exhibió perfecto dominio propio, sabiduría,
poderosa de Dios, amor perfecto de Dios y un espíritu de perfecta valentía. Jesús de Nazaret es nuestro referente y a cuyas cualidades alude aquí Pablo a su discípulo Timoteo y que nos aplican a nosotros para nuestra vida como creyentes, como siervos del Señor, como embajadores suyos en este mundo y en esta época de los últimos días, de los últimos tiempos, que está tan lleno de personas cobardes, pusilánimes, procrastinadores, a veces al hacer algún trámite nos encontramos con funcionarios públicos corruptos, llenos de desidia, personas como las que describe Pablo en el capítulo 3 del versículo 1 al 5, las gentes de los últimos tiempos, amadores de sí mismos. Necesitamos ser valientes, no solo para enfrentar la corrupción y perversidad violenta que reinan en estos días, sino que ser valientes también para enfrentar a veces situaciones o personas en la vida de la iglesia que necesitan ser exhortadas o enfrentadas por un mal ejemplo de vida discordante con los valores propios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar que el reino de Dios es de y para los valientes. La cobardía es contraria al carácter de Jesús. E incluso podemos recordar al respecto la clara advertencia del libro de Apocalipsis, cuando el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, nos advierte. Esto aparece en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los primeros mencionados para ir al lago de fuego y azufre por la eternidad son los cobardes. Incluso podemos recordar las serias advertencias a los cobardes e incrédulos que hizo Jesús cuando dijo:
Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Esto aparece en Lucas 12, versículos 8 y 9. Y ahora, por medio de Pablo, se nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, la cobardía no viene de Dios. Y el que es de la fe de Cristo es valiente, porque el reino es de los valientes. Como aparece implícitamente en Salmo 108, versículo 13. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. De hecho, la fe de Dios nos lleva a hacer cosas que requieren valentía. Y cuando leemos de los héroes de la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, podemos apreciar el testimonio de varones y mujeres de Dios que hicieron proezas de fe que requirieron mucha valentía. Gracias al Señor, con mi esposa Paulina y ahora con el pastor Mauricio de la Iglesia de Providencia, podemos caminar con el Señor con valentía que agrada a Dios. En nuestro caso, por más de 46 años, tomando decisiones de fe que requirieron, y aún hoy requieren valentía para hacer la voluntad de Dios en la expansión del reino. Realmente agradezco a Dios que me dio una esposa de fe muy valiente, notable, y que me ha dado un sobrino, pastor Mauricio, que camina con esos mismos pasos. Y agradezco también al Señor por la gran cantidad de pastores de la casa del Señor que también exhiben una fe valerosa. Sigamos analizando la epístola de Pablo, apóstol valiente en Cristo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y la palabra usada en el texto original griego es dunamis. Esto es el poder milagroso de Dios, transferido al que es de la fe genuina, valiente. El poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Jesús en conformidad a su palabra, tal como nos aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo,
El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El poder del Espíritu Santo que operó en Jesús. A esa clase de poder hace referencia el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Y aquí la palabra en el texto original griego es agapao, el perfecto amor de Dios, que el que es de Cristo recibe de parte del Espíritu Santo, como nos enseña la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo también en Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, que dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El creyente genuino de Jesucristo se da en amor. Amor agape. Entonces, en oposición a un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado el poder que operó en la vida de Cristo Jesús y el amor ágape que era demostrado por el Señor y que también operó en el apóstol Pablo hasta el final, aún estando en prisión y sabiendo que su fin estaba a la puerta. Así Pablo escribió: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, para permanecer fiel en toda circunstancia, de amor, para actuar como Jesús en toda circunstancia, y de dominio propio. El reflejo vívido, patente y observable del creyente que enfrenta aún las circunstancias más difíciles, como lo demuestra el apóstol Pablo, puesta su fe, su esperanza y su anhelo siempre en Dios, de quien viene su poder y su amor, que nunca deja de ser su perfecto amor, que echa fuera el temor, como dice el apóstol Juan. Así Pablo, con toda esta realidad de vivencia en Cristo, escribe a Timoteo en el versículo 2: por tanto, no te avergüences de dar testimonio, el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aun cuando Jesús murió en la ignominia del más cruento modo
que usaba el sistema imperial romano para con los peores criminales. Esto es la crucifixión. Lo que él hizo fue victorioso y glorioso para su Padre Celestial y para todos nosotros, pecadores, indignos y culpables de abyecta condenación. ¿Por quiénes y para quiénes triunfó con el poder y el amor de Dios sobre todas las tinieblas, para que en su mayor debilidad efectuara el pago de la justicia perfecta de Dios para perdonarnos de nuestros pecados y transgresiones y redimirnos como pueblo propio para el presente y la eternidad. Jesús, ejemplo de valentía hasta el final. Por eso escribe Pablo: no te avergüences de dar testimonio de Él, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Gloria. Y recuerda, con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y lo quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué precioso! Esto que aparece en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, y he leído del versículo 12 al 15. O sea, lo que para el mundo era una derrota y una vergüenza, para Dios y los que somos de Cristo es la más grandiosa victoria en la historia de la humanidad y la mayor gloria. Y Pablo, bajo esa perspectiva, le escribe a su discípulo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Aunque para el mundo Pablo era alguien malhechor, despreciable, ignominioso, para muchos, merecedor de estar en prisión, de ser maltratado. Sin embargo, para Dios era un vaso
honroso, un siervo fiel al Señor, fiel a su palabra, valiente, vencedor y destinado a recibir una preciosa recompensa por la eternidad. Pablo, un conmovedor testigo del poder y del amor de Dios, un gran apóstol, apreciado y amado por generaciones y generaciones de creyentes, y lo será hasta el fin. No te avergüences de mí, preso suyo. Lo que muestra la perspectiva del corazón del apóstol. Soy preso de Jesucristo. La perspectiva real de alguien que tiene la eternidad en su corazón, de alguien que está por sobre las circunstancias del tiempo presente y goza de la esperanza de estar por siempre junto a Cristo Jesús. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto es algo que concuerda perfectamente con la promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Esto aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Amados, recuerden, el espíritu de cobardía no viene de Dios. El que es de la fe de Cristo, creyente genuino, va a ser valiente, porque la valentía es propia de la fe de Dios. Y el poder para vivir una vida santa y para dar testimonio de Jesucristo, ese poder viene del Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Sean valientes, sean fieles a Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga y los guarde por siempre. Amados. Amén.